Con el maestro Edgardo Medo Sotomayor en este seminario sobre modelos pedagógicos. Les deseamos a todas y a todas mucho éxito, que disfruten de explorar estos modelos que son tan importantes en el campo educativo. Y bueno, estamos en contacto. Un gran placer saludarlos. Mucho éxito, maestro Edgardo. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este maravilloso mundo. Entonces tenemos a la maestra Gema, al maestro Alyabra Alejandro, Aide Portilla, y no alcanzo a ver el nombre, etapa como el control. Ahí está, la maestra Carla. ¿Cierto? Bienvenidos. No sé si ustedes me conozcan. Me gustaría conocerlas a ustedes. Entonces, no sé si pues dieran a hacer una breve presentación. Maestra Aide, bienvenida. Maestra Gema. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Maestra Carla, maestro Alejandro. Hola, maestra Carla. No sé si quisieran comentarme, bueno, su nombre, cuál es el nivel donde imparten, cuál es su formación previa, ¿sí? Ajá, qué es lo que conocen o qué es lo que esperan de la asignatura, de la materia. No sé quién quiera comenzar. Maestra Aide. Buenas noches, doctor. Bueno, yo soy la maestra Aide Portilla Madrigal. Tengo 31 años de servicio. Trabajo en el Jardín de Niños Emiliano Zapata del barrio de la Cruz, Chapulhuacanito, San Luis Potosí. ¿Qué le puedo decir estoy en mi aula? Si se dan cuenta, estoy todavía aquí en mi aula. Espero aprender mucho, la verdad, y enriquecer mucho y ampliar mucho mi forma de pensar, ¿sí? Igual que los compañeros, y pues aquí somos 2 hermanas las que estamos en esta maestría. Entonces eso es familiar. Así es. Sí. Muchas gracias, maestra Aide. Maestra Gema. Hola, doctor. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Gema Portilla Madrigal. Yo trabajo en el Jardín de Niños Himno Nacional de la localidad de Tacial, municipio de Tamazunchale. Pertenece a San Luis Potosí. Tengo 33 años de servicio. Estoy en el nivel de preescolar formal. Y bueno, yo espero aprender mucho de este seminario y espero que estos conocimientos que adquiera los pueda aplicar con mis alumnos dentro de mi aula y con mis compañeras de trabajo, ya que yo imparto de pronto los cursos a mis compañeras de zona, ¿verdad? Y todo lo que he aprendido aquí a través de cada uno de los seminarios, he tratado de aplicar lo más que pueda, tanto con mis compañeras, sobre todo con mis alumnos, que son pequeños del nivel de preescolar. Y buenas noches, un placer saludarles. Muchas gracias, maestra. Maestra Carla. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carla Zafiro Morales Reyes. Soy docente en la Universidad Politécnica de Uruapan. Y soy licenciada en nutrición. Ya sé que van a decir que nada que ver con la educación, pero me gustó la docencia y espero poder obtener más herramientas para desempeñarme mejor en la práctica. Ok, gracias, maestra. ¿Ahí en la universidad usted imparte materias propiamente de nutrición? ¿O de Sí, biología, fisiología humana,
y he pedido materias, ya me animé ahora que estoy cursando la maestría, me animé a pedir metodología de la investigación, ética profesional, y otras, pero esas son las más, las que abarca mi área, pues. Ok, muchas gracias, maestra. Maestro Alejandro. Sí, buenas noches. Solo Buenas una noches. pregunta, ¿sí me escucho? Sí, ¿verdad? Sí, te escuché un poco bajito, pero sí lo escucho. Ah, ok. Bueno, pues yo doy básicamente clases de matemáticas y física a nivel prepa. Y bueno, pues yo soy licenciado en ciencias físico-matemáticas, pero pues yo nunca llevé materias de pedagogía. Entonces sí llevo ya unos años, como unos 3 años dando clases, pero sin base de pedagógica ni nada de eso, sino más bien como Dios me dio a entender. Por eso me metí pues, esta maestría para aprender algo sobre todo esto. Ok, gracias, maestro. Entonces, por eso lo de álgebra. Sí, ok, muy bien. Entonces, no sé ustedes si ya en otras materias hayan tenido contacto con lo que, supongo que sí, con lo que es un concepto pues de pedagogía, los conceptos de lo que es didáctica, ¿cierto? Pero quisiera saber qué es lo que ustedes esperan del seminario de modelos pedagógicos. Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado el término modelo pedagógico? Pues yo creo que sí, ¿no? A raíz sobre todo de la reforma de la primera reforma educativa, luego la reforma de la reforma, la nueva escuela mexicana, ¿cierto? Entonces, por eso se siguen debatiendo estas temáticas, pero en realidad, pues, quisiera yo saber cuál es su concepto, cuál es su idea de lo que es un modelo pedagógico. Pues, no sé, perdón, maestra Gemma. Adelante. Sí, gracias. Justamente este cuatri nos pidieron que las materias que dábamos teníamos que hacer un programa donde pusiéramos la temática de la clase, el inicio, desarrollo, cierre, evaluando el ser, el saber, saber y otro saber, ¿no? Y yo estoy a lo mejor como el maestro Alejandro, que como nunca he llevado esta parte pedagógica, no sé cómo hacer la planeación. Entonces, dije, pues sería bueno que en la maestría también tocáramos ese tema, porque muchas veces llevamos la clase preparada, pero a lo mejor no como debería ser correcto y con las herramientas correctas. Hay materias que se prestan para ser más prácticas y hay materias que se prestan para ser más teóricas. Y muchas veces nosotros no tenemos esas herramientas pues para proyectarlo en un papel y mostrar lo que vamos a enseñar. Yo siento que no sé si vaya por ese lado. Ujú. Bien, gracias. ¿Quién más? Yo, maestro. Adelante. Bueno, yo entiendo que a lo mejor, ¿verdad? Esto del modelo educativo va más guiado hacia cómo está estructurado los conceptos, ¿verdad? Que guían nuestra enseñanza, ¿verdad? Hacia los aprendizajes de los alumnos, cómo poder enseñarles, cómo hacerlo y cómo saber evaluar esos aprendizajes que adquirieron nuestros alumnos, ¿verdad? Durante una clase o durante un proyecto. Nosotros que trabajamos por proyectos en preescolar, ¿verdad? Pues saber cuáles serían esas preguntas, a lo mejor claves, qué enseñar, cómo enseñar, para qué enseñar, cómo saber evaluar, ¿verdad? Y cuál es nuestro rol como docentes, ¿verdad? Que
nuestro rol y cuál es el rol del estudiante también, ¿verdad? Dentro de estos modelos, pues nos permite a nosotros como docentes saber estructurar esa manera coherente de llevar a cabo esos objetivos o esa planeación para que se cumpla, ¿verdad? Y se logre también en los estudiantes, pues poder desarrollar esas habilidades, conocimientos y destrezas que van a, ahora sí que podemos desarrollar en estos alumnos o poder, ¿verdad? Sí, desarrollar estos conocimientos y esas habilidades a través de la educación que se les va a dar de calidad. Esa sería mi participación, doctor. Ok, muchas gracias, maestra. Maestro Alejandro. Pues yo lo que entiendo por modelo educativo, pues es algo muy parecido a lo que dice la maestra Gema, que pues es identificar los objetivos que se busca pues, en la educación y también buscar cuáles van a ser los medios para lograr esos objetivos. Ok, sí, muchas gracias. Como algo más práctico. Bueno, pero vamos a comenzar. Les voy a compartir. Me dicen si lo pueden observar. Déjenme ver. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, aquí tenemos modelos pedagógicos y ambientes de aprendizaje. Entonces, digamos que esos dos conceptos, esos dos constructos teóricos, digamos que están articulados y a raíz de estas reflexiones y críticas a la educación desde el contexto posmoderno, pues vienen, están muy en boga, ¿no? Pero vamos a ver que la idea de modelo pedagógico, pues es algo que es subyacente a cualquier, mm, a cualquier estructura educativa, en cualquier intento de educar. Y vamos a empezar precisamente con esta reflexión que es atribuida a Aristóteles, que dice, enseñar no es una función vital porque no tiene el fin en sí misma. La función vital sería aprender. Si tú te fijas en este aforismo, en esta frase, lo que podemos observar es que ya hay una distinción, ¿no? Entre enseñanza, aprendizaje, que digamos nosotros estamos muy claros que es un binomio, ¿cierto? Pero en realidad están relacionados íntimamente, pero no es lo mismo. Es decir, enseñar no es condición suficiente para que haya un aprendizaje, pero más que esa reflexión, va en el sentido de ver cómo enseñar tiene que ver más con la orientación y con el para qué, ¿sí? Es decir, la enseñanza debería estar siempre supeditada a un fin más allá de ella. No solamente es enseñar por enseñar, sino siempre está la reflexión sobre qué enseñar y por qué enseñar, para qué enseñar. ¿De acuerdo? Lo que sí tiene que ver de manera vital, de manera intrínseca, con el acto de ser humano en ese contexto es el aprender. Es decir, el aprender evidentemente está centrado en el alumno, está centrada en el sujeto, está centrada en los estudiantes, si lo quieres ver así. Es decir, en el organismo, en la persona que va a enfrentar precisamente, que va a actuar en el mundo. Pero, ahora sí, la parte de la enseñanza tiene que ver con qué
queremos nosotros que él aprenda, pero el aprender está más en él que en nosotros. No sé si me expliqué sobre esto, y eso es muy importante ahora que están tan de moda las cuestiones del aprendizaje activo, que te dicen que tiene que ser automotivado, autorregulado, etcétera. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos que centrarlo en el alumno que va a aprender y en su contexto. Ahora se habla de que la comunidad de aprendizaje, pero siempre está en ellos, es decir, la función biológica está en el aprendizaje, no tanto en la enseñanza. En la enseñanza tendríamos la carga filosófica, la carga ética, la carga moral, la carga de asimilación a un contexto cultural. No sé si hasta aquí me haya explicado, si ha resultado aclaratoria esta oración. ¿Qué opinan sobre ella? ¿La habían escuchado? Sí, me pareció que sí con el doctor Jesús. ¿Sí? Ok. ¿Sí todos? Pues, Sí. Sí, pues la frase no, pero sí como que en otras palabras. Ujú. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que es el modelo pedagógico. Entonces, dentro de la pedagogía se ha construido una serie de modelos o representaciones ideales del mundo de lo educativo para explicar teóricamente su hacer. Es decir, como ustedes ya han visto, hay varios niveles de comprensión y de explicación de la realidad, pero todos ellos presuponen, en cierta menor o mayor medida, ¿sí?, una imagen o un modelo sobre lo que es el mundo. Pero aquí cabe resaltar, cabe recordar que no hay que confundir un objeto o la realidad con la representación de esa realidad. Es decir, toda teoría, por más que nos parezca acabada, por más que nos parezca válida, por más que nos parezca verdadera, es limitada con respecto a la realidad que trata de describir. Eso te lo decían con el famoso aforismo de que no hay que confundir un mapa con el territorio. Es decir, al final de cuentas, todos los modelos que nosotros podamos hacer sobre algún aspecto de la realidad están limitados. Y nosotros tenemos que ser conscientes precisamente también de la limitación que pueda tener para poder hacer un uso adecuado del mismo. Es decir, no hay que confundir un modelo con la realidad, por más que nos guste dicho modelo. Entonces podemos hablar de varios modelos pedagógicos contemporáneos. ¿En qué medida? En cierta forma, todos estos modelos que vamos a ver están de alguna u otra manera, ciertos rasgos de ellos conviviendo en la práctica cotidiana del ámbito educativo. Es decir, no podemos pensar que ahorita, 2026, nuestra enseñanza es 100% tradicional, que digamos que eso también sería faltar a la verdad, ¿no? Pero tampoco podemos pensar que nuestra modelo de enseñanza es 100% novedosa. No, digamos que en realidad en la práctica los maestros sabemos por experiencia propia que al final de cuentas, muchas veces lo que hacemos es adaptar todas estas corrientes, todos estos constructos teóricos, todas estas teorías a nuestra práctica educativa. A veces lo hacemos consciente, a veces inconscientemente, a veces lo hacemos bien, a veces no tan bien, pero siempre adaptamos, ¿sí? Entonces, aquí para tener esa claridad conceptual, lo que vamos a hacer, vamos a tratar de clarificar cuáles son los modelos, digamos, pedagógicos más usados, más conocidos, ¿sí? Y ver de qué manera podemos nosotros adaptar esos modelos pedagógicos para realizar nuestro propio modelo áulico. Y es, al final de cuentas, yo quiero que tú te lleves esa idea
la idea de que al final de cuentas, a través del concepto que tú ya conoces de investigación-acción, lo que tienes que hacer es tú generar también tu propio marco que te permita explicar y implementar cambios para la transformación del aula. O sea, al final de cuentas, esto tiene que ser una herramienta para ti. Sí, esa es la idea. Es decir, no solamente que digas, este modelo es el perfecto y no le muevan, como dicen por ahí el clásico, ni una coma. No, sino la idea es que a partir del conocimiento, de un mejor conocimiento que tengas de cierto aspecto de la realidad, tú puedes adaptar esas prácticas, esas mejores prácticas a tu aula. Es decir, aquí como que la filosofía sería conocer los distintos modelos y tomar lo mejor de cada modelo, ¿sí? Que logres rescatar lo mejor de cada modelo, ¿sí? Para transformar tu aula. Al final de cuentas, esa es la idea, ¿sí? No sé qué opinan ustedes. Hasta que haya alguna duda, algún comentario. ¿No? No, doctor, ninguno. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un contexto de pedagogía, pues un conjunto de saberes y conocimientos objetivados y en construcción de una comunidad sobre la reflexión y práctica del acto educativo. Es decir, el acto educativo, como tú sabes, es inherente al surgimiento del concepto de lo humano. ¿Por qué? Ya te lo decía Kant. El hombre se hace hombre solo a través de la educación. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros seamos conscientes de que el acto de educar siempre tiene un implícito un por qué y un para qué, que son preguntas que tú conoces desde el modelo pasado, que le llamaban parte de los principios filosóficos, ¿sí? Lo que fundamenta o te va a fundamentar tu pedagogía, ¿de acuerdo? Entonces, partimos desde una pedagogía. Ahora se dice, por ejemplo, que en la nueva escuela mexicana es humanista, por ejemplo. Entonces, todo modelo pedagógico tiene un sustrato, ¿sí? Tiene un fundamento filosófico, ¿cierto? Que es el corazón del modelo pedagógico, como vamos a ver más adelante. Ahora, el concepto de paradigma tiene que ver con cómo haces las cosas, cómo piensas que son las cosas y en consecuencias actúas, ¿sí? Entonces, el concepto de paradigma, en el contexto que conoces tú de epistemología, tú conoces el concepto de libro de Thomas Kuhn de las revoluciones científicas. Y ahí te dice que una revolución científica tiene que ver con un cambio de paradigma. Sí, te decían que hay dos tipos de ciencia, la ciencia normal y digamos la ciencia que se hace en ese contexto de cambio de paradigma, que ya no es ciencia normal. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, esto tiene que ver con el hecho de que a veces todos nosotros, cuando tenemos una misma manera de pensar y de entender un aspecto del mundo, estamos llevados de manera generalmente más natural a actuar en consecuencia de una misma forma. A eso le llamamos un paradigma, ¿sí? Más formalmente, son realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Es decir, lo seguimos haciendo así porque así nos ha funcionado. Y entonces decimos, las cosas son así y hay que actuar de cierta manera. Entonces, generalmente, cuando queremos lograr un cambio profundo, necesitamos un cambio de paradigma. ¿Sí? Una nueva visión. Es
es ver las cosas de una diferente manera, entender las cosas de una forma distinta y actuar en consecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces estos nuevos modelos educativos, de esos nuevos modelos pedagógicos, pasan por un cambio de paradigma. Entonces, el cambio de paradigma inicia por una distinta mirada sobre los mismos hechos. O sea, los hechos son los mismos. Lo que cambia es la mirada, lo que cambia es la explicación, lo que cambia es la predicción. ¿De acuerdo? Entonces, los hechos, digamos que son los mismos, pero lo que tiene que cambiar o lo que tiene que cambiar para que haya un cambio de paradigma es cambiar desde donde lo vemos. Nos cambia la perspectiva, nos cambian nuestros fundamentos epistemológicos o como le quieran ustedes llamar. Es decir, tenemos una nueva visión de lo que las cosas, del por qué suceden las cosas. ¿Sí? Tenemos nuevas explicaciones y a raíz de esas nuevas explicaciones construimos, ¿sí?, nuevos conceptos, construimos también o predecimos también nuevos fenómenos también. Es decir, no solamente es explicar lo que ya vimos, sino también podemos predecir, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿Maestros? No, ¿Todo está muy claro o no está claro? sí está claro, doctor. Sí. Y corriente pedagógica, pues es a partir de cierta filosofía, a partir de ciertos fundamentos, ¿sí? Se genera una línea de pensamiento, ¿sí? Por ejemplo, que dicen, entonces esto viene del humanismo, ¿sí? Esto viene del positivismo, ¿sí? Entonces, dice movimiento y teorías que se caracterizan por tener una línea del pensamiento e investigación definida sobre la cual se realizan aportes permanentes y que les dan coherencia, solidez y presencia en el tiempo a los discursos que los constituyen. Por ejemplo, se habla del constructivismo, ¿cierto? Pero el constructivismo surge también de algo que se denomina el estructural funcionalismo, ¿cierto? Entonces hay toda una corriente filosófica de la cual podemos pensar el constructivismo forma parte. Pero ahora, no es lo mismo un constructivismo radical, un constructivismo pedagógico, un constructivismo filosófico, ¿de acuerdo? Pero aquí la idea es que en general estamos hablando de una corriente o una línea de pensamiento, ¿sí?, que comparte ciertos términos y ciertas nociones en común. ¿De acuerdo? Es decir, estamos hablando desde el humanismo, estamos hablando desde el racionalismo, estamos hablando desde el empirismo, ¿sí? Estamos hablando desde el idealismo, ¿sí? Porque tenemos distintos tipos de idealismos, tenemos distintos tipos de empirismos, pero digamos que hay ciertas nociones básicas sobre eso. Entonces, cuando hablamos de una corriente de pensamiento y después la aterrizamos en una corriente pedagógica, tiene que ver con esas nociones aplicadas al ámbito de la pedagogía. Es decir, no podemos pensar que es el mismo tipo de relativismo, por ejemplo, o de constructivismo, cuando hablan de constructivismo, en matemáticas puras, que cuando estoy hablando en pedagogía, o cuando estoy hablando en epistemología, o cuando estoy hablando en filosofía. Es decir, hay ciertas nociones, pero en nivel de precisión técnica, teórica, cambia. Habría que ver en qué medida y en qué forma estamos aplicando esos conceptos a una cierta realidad dada. No sé si aquí hasta aquí me estoy explicando. Sí, doctor, todo bien. ¿Sí? Pues estas corrientes constituyen los discursos actuales aquí y ahora sobre el problema de la formación
del hombre como objeto o acto central de la acción pedagógica. Entonces aquí está muy importante. Entonces, visto de esa forma, cualquier discurso, mm, mm, cualquier discurso estrictamente pedagógico tendría que ser humanista, porque tendría que tener la formación del hombre en el centro. ¿Cierto? Aquí no estamos viendo al hombre como un instrumento, sino estamos viendo al humano, al concepto de formación del humano, ¿sí? Como un fin en sí mismo o como el gran fin de la educación. Entonces, el gran fin de la educación es formar personas. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, todo modelo educativo, todo modelo pedagógico, necesariamente tendría que ser humanista, a menos que tú quieras pensar que el humano es como, hacer humanos es como hacer una mercancía, o formar humanos es como hacer mercancía. Pero yo creo que en estas alturas nadie estaría tentado a pensar así. Más bien lo que necesitamos aclarar es qué es lo que nosotros creemos que es ser humano. Al final de cuentas, las preguntas filosóficas son el corazón del modelo. No puede ser de otra manera. ¿Por qué? Porque lo que queremos es formar hombres o formar personas. ¿Estás de acuerdo? Entonces la pregunta central sería, ¿qué es el hombre? ¿Cierto? Y volvemos a una pregunta filosófica. ¿Sí? Entonces, ¿qué son, en resumen, los modelos pedagógicos? Representaciones esenciales de una corriente pedagógica. Fíjate bien, representaciones esenciales de una corriente pedagógica. Es decir, te quedas con un mapa. ¿Y ese mapa tiene todo? No. Tendrá lo más importante, lo esencial. Aquello sin lo cual no. ¿Te fijas? No todo, porque cuentan la historia, cuentan la fábula, cuentan que había una persona que se propuso hacer el mejor mapa sobre el bosque que estaba en su alrededor. Pero cada vez que iba a mirar el bosque, decidía incluir algo más, incluir algo más, incluir algo más. Y terminó reproduciendo el bosque. Entonces, no podemos tener, digamos que por definición, todo modelo es incompleto. ¿Por qué? Porque se basa en ciertas visiones. Puedes incluir varias visiones, pero sería difícil decir, ya tengo todas las visiones, ya tengo todas las posibles perspectivas salidas y por haber. ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos, como ustedes han estudiado ya desde la fenomenología, no es solamente el objeto, sino el sujeto que la observa. ¿Cierto? Entonces, por más que yo me ponga en varias perspectivas, difícilmente puedo ver con tus ojos. Es decir, al final de cuentas, vale la redundancia, lo vi con mis propios ojos, porque es complejo poder ver con los ojos de alguien más. En ese sentido, vemos que la realidad, como dicen ciertas corrientes fenomenológicas, también son un constructo, ¿sí? Del acto de observar. Es decir, se habla de fenómeno, y en el fenómeno no solamente está los objetos y sus relaciones, sino cómo son percibidos por el sujeto. Todo eso ya más o menos ustedes lo han visto, lo han manejado en otros seminarios, y aquí tiene su aplicación. O sea, aquí tienen ¿y eso para qué me va a servir? Pues para poder entender, ¿sí? Que el acto, como dicen, el acto de educar es eminentemente complejo, en el sentido que es un fenómeno, ¿sí?
en el cual ninguna dimensión totalmente lo abarca, sino que transita y transgrede todas las dimensiones del humano. Es decir, el ser humano es ser educado, así. Y en el sentido en que mientras estemos vivos, estamos inmersos en un proceso de educación, porque tiene que ver con una formación y una construcción como persona. Es decir, no somos, sino nos vamos siendo, diría Cantinflas. ¿Hasta aquí está claro? ¿Hasta aquí Sí. está claro? ¿Sí? Y surge entonces el papel de la escuela. Entonces, aquí el modelo pedagógico es importante porque va a ser una guía para tu acción. Fíjate bien, el modelo pedagógico va a ser una guía para tu acción. ¿Sí? Es una guía para tu acción. Pero, ¿en qué medida va a ser mejor esa guía? En la medida en que la realices tú de acuerdo a tu lectura. Ahora sí que, como ya están esos términos de boga, de acuerdo a cómo tú haces la lectura de tu realidad. ¿Cierto? Pero entonces vemos que muchos de esos conceptos ya estaban inherentes en los modelos pedagógicos desde que se iniciaron, porque así surgen, ¿no? Tenemos el papel de la escuela. Entonces, aquí estamos hablando de la educación, pero de la educación formal reglada. Entonces, para la educación formal reglada, la escuela es insustituible, ¿cierto? El papel de la escuela es fundamental porque es un espacio en donde confluye lo público y lo privado. De hecho, por eso se supone que es la edad escolar, es formalmente cuando los alumnos entran a un ámbito que ya es distinto a su ámbito familiar, personal, inmediato, y entonces aprenden a convivir con otros, léanse otros niños, otras familias, otras formas de ser, de pensar y de actuar y vivir. Es decir, están dentro de un proceso de asimilación cultural. Todos esos conceptos que ahora están tan de boga. ¿De acuerdo? Entonces estamos ante un lugar donde confluye lo público y lo privado, ¿cierto? Y entonces está ahí donde empiezas a vivir y empiezas a actuar entre lo que tú ya traes de tu familia, de tu entorno más inmediato, y los otros, otras maneras de pensar, otras maneras de vivir, otras maneras de actuar. Y ahí tiene que ver todo ese contexto también de regulación, ¿sí? Y de tensión esencial. Aquí es una cuestión muy importante porque hay una tensión. Y esa tensión es natural y es un reflejo de estos ámbitos. Lo que tú también conoces desde la teoría de Piaget como asimilación, ¿sí? Y acomodación entre el entorno y el sujeto, ¿sí? Y entonces, ahí la escuela tiene un doble papel, o se mueve, mejor dicho, entre dos polos. Un polo conservador y un polo transformador. Léase ahora revolucionario. ¿Cierto? Entonces tenemos dos polos. Y entre esos dos polos se genera esa tensión, que es lo que hace que haya un avance, que haya un movimiento. Digamos, ustedes lo conocen desde las teorías y las ideas de Hegel, ¿cierto? Desde entonces se plantea, bueno, más atrás aún, la lucha de contrarios, pero ahí la idea es el motor el conocimiento es la lucha entre conceptos contrarios, el motor del cambio o de la economía es la lucha de clases, dicen los del materialismo histórico. Es el motor de la historia, la lucha de clases, etcétera, etcétera. Pero como ustedes ya conocen todo eso porque han leído libros sin recetas, aquí lo importante no es esa lectura, sino una lectura situada en el contexto de lo educativo,
Y nosotros en el contexto de lo educativo siempre estamos moviéndonos en esa atención. ¿Por qué razón? Porque claramente hay cosas que queremos cambiar, pero hay cosas que queremos conservar. Es decir, en la realidad no podemos ser totalmente revolucionarios, porque eso es imposible, porque para empezar no podemos inventar todo. Por ejemplo, partimos del español, o partimos del purépecha, o partimos de la lengua materna de los alumnos. Es decir, esa lengua no la impongo yo, o no esa ya la traen ellos. Es decir, me llegan con una matriz cultural, ¿cierto? ¿Sí? Pero hay otras cosas que yo quisiera cambiar, ¿sí? Entonces, tu papel crítico, consciente, es que tú debes, estaba viendo si puedo rayar, pero no me aparece la opción. Bueno, pero digamos que, déjenme ver si puedo hacerlo desde las herramientas de mí. Herramientas, complementos. Aquí está, ya vi. Ah, no, eso es de las notas. Bueno, no importa. El chiste es que ustedes pueden imaginarse que tienen una línea recta. Y entonces, en el punto de inicio, pues pueden tener la tradición, ¿sí? O lo que ya nos es dado, lo que queremos conservar. Y del otro extremo, lo que tenemos es lo que quisiéramos transformar o cambiar. Entonces, la escuela en realidad está en medio de esas dos corrientes. Una corriente transformadora y una corriente conservadora, ¿sí? Y entonces está en nosotros pensar como colectivo, obviamente, pero también como un acto de reflexión individual que quisiéramos nosotros conservar y que quisiéramos nosotros cambiar. Como vimos, no podemos ser totalmente revolucionarios o totalmente transformadores. ¿Por qué? Porque parte de de la idea misma de educación tiene que ver con que los alumnos surjan en un contexto social, ¿cierto? Es decir, se tienen que asimilar a una cultura, ¿sí? Y por otro lado, tampoco podemos ser totalmente conservadores, porque ¿qué pasaría si somos totalmente conservadores? A ver, maestras, a ver, maestros, ayúdenme. ¿Qué creen que pasaría si alguien quisiera ser totalmente conservador? ¿Se puede? Bueno, a lo mejor sí se puede, pero ¿sería adecuado? No habría progreso. Exactamente. Y más, no habría progreso, pero más aún empezaría un desfase, ¿cierto? Entre lo que la escuela, acuérdate que las escuelas presuponen un modelo, ¿sí? Es decir, parten sobre una visión del mundo, no son el mundo. Es decir, hay un diseño y hay una intención, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dijimos? ¿Existe una teoría totalmente completa para explicar todas las fases de la realidad del humano? ¿Existe? No, no existe. Entonces, ¿qué pasaría? Lo que pasaría entonces es que la realidad cambiaría más rápido que tu modelo. Y entonces, ¿qué pasaría? Tendrías una estructura que no responde o que, digamos, no cumple con la función desde el paradigma estructural funcionalista. Entonces empieza a surgir esa idea, bueno, ¿y la escuela para qué me sirve? Y es que eso a mí qué, ¿te fijas? Porque hay un desfase, ¿cierto? Entonces pareciera que la
pareciera que el mundo ya cambió, pero la escuela no. Entonces, si tú te centras demasiado en ser tradicional, lo que pasa es que dejas de reflejar la realidad. Es que esto es como un juego de espejos, si me permites tú decir. Entonces, la escuela forma al alumno, forma la sociedad, pero la sociedad forma la escuela. ¿Te fijas? Es decir, el hombre se hace hombre a través de la educación. Las sociedades se construyen a sí mismas a través de la escuela. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, en realidad, si tú te quedas solamente con una idea anclada en el pasado, la estructura no va a terminar por responder y cada vez se va a hacer una tensión hasta que se rompa, hasta que se rasgue. ¿Por qué? Porque ya tienes una estructura que ya no refleja la realidad. ¿Y cómo lo dicen ahora? Pues que ya no está a lo que te piden los alumnos, a lo que te piden las familias, a lo que te pide la comunidad. Hay un desfase. Entonces hay que ser conscientes dónde está tu papel ahí precisamente, porque tú eres ese regulador, ese gestión, ese gestor, esa parte, ese timón desde el punto de vista de la cibernética. Es decir, tú eres el que vas a dar la dirección. Tú no eres el río, tú no eres el barco, tú manejas el timón. Fíjate. Entonces, desde esta filosofía, es que yo te digo que tú vas a ser el piloto, el capitán, el navegante. Entonces, tú tienes que tener tu mapa, ¿cierto? Y a partir de ahí, mueves el timón, ¿sí? Entonces, el papel de la escuela, ya sabemos, que parte de dos puntos de tensión, dos puntos contrarios, dos puntos antagónicos, dos puntos, ¿sí? Que van a producir ese avance, si lo quieres así, entre qué quiero conservar, qué quiero cambiar, ¿cierto? Y forma parte de lo que tú se supone que estás realizando día a día con la nueva escuela mexicana, o deberías ¿de acuerdo? Entonces, es necesario de producción cultural, sí, pero también es una posibilidad de reconstrucción a través del conocimiento, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, todo esto que está aquí se traduce en esas dos preguntas simples, pero muy importantes. ¿Qué queremos transformar? ¿Qué queremos conservar? ¿Cierto? ¿Hasta que alguna duda, reflexión que quieran hacer? No. ¿Todo claro? ¿Sí? Entonces, todo claro. doctor, Adelante. todo claro. Entonces, por decir, en los niños de preescolar, vamos evolucionando con ellos, no es lo tradicional, ahora vamos evolucionando con ellos y vamos descubriendo, no son los niños de antes que por decir se les daba la hojita, se les explicaba y ya, ahora los niños, los nuevos niños, eh, necesitan más actividades, la tecnología nos está rebasando también con ellos, entonces hay que ir evolucionando con ellos. Exactamente. Entonces la idea es, bueno, ¿qué queremos conservar? Al final de cuentas, la idea es, o la reflexión que hacen muchos es, a ver, el mundo ya cambió, la escuela cambió también, es decir, nosotros también hemos sido capaces de conducir con el timón que tenemos, ¿sí? Y llevar nuestra nave a buen puerto, porque al final de cuentas, pues nosotros tenemos que construir
estamos construyendo la nueva ciudadanía, estamos educando o formando los nuevos ciudadanos, estamos formando los mexicanos del presente y del futuro, ¿no? Pero la idea es, bueno, sí, lo estamos formando, pero fíjate cómo dije, como mexicanos, ¿no? Entonces, ahí la formación del nuevo mexicano presupone ya lo mexicano, y ya lo mexicano nos es dado. Entonces es como una nueva lectura sobre lo ya dado. Es por eso que es importante también la reflexión histórica y social, ¿sí? Del acto educativo, porque al final de cuentas, sí, o sea, estamos enseñando o estamos formando a los mexicanos, pero la idea es, los mexicanos somos iguales hoy que hace 100 años, que hace 200 años. ¿Somos los mismos mexicanos? Entonces, ahí está la idea, ¿cómo? Entonces, el mismo concepto de lo mexicano ha cambiado con el tiempo. A eso es a lo que se refiere esto. Entonces, no podemos pensar que eh, o sea, una decisión ingenua si nos quedamos con que tenemos nuestro modelo que atrapa la realidad tal cual es y nada se nos escapa. No, porque Aristóteles mismo te dice que la esencia de la naturaleza está en el cambio, está en el movimiento, está en el devenir. Entonces, dice, lo único constante es el cambio. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos el timón, el timón, y al final de cuentas, a lo mejor no vamos a ser el gran modelo educativo nacional, pero sí tenemos la obligación de construir nuestro propio modelo pedagógico, porque eso va a ser manifestado en el aula, en el diseño del aula, ¿sí? Y en el ambiente de aprendizaje que se va a vivir ahí. Es decir, dependiendo de nuestro modelo pedagógico, va a ser el ambiente de aprendizaje que nosotros realmente gestionemos en el aula. Entonces, aquí tengo este mapa. Como tú ves, es muy cartesiano aquí el asunto. Tengo 2 dimensiones, vamos a ponerlo así, es en 2 dimensiones, ¿sí? Lo puedes poner en 3, 4, n dimensiones, pero digamos que lo más fácil ahorita es ver sujetos, objetos. En ese sentido, vamos a tener 2 ejes articuladores, si me quieres ver como quieras, 2 ejes, ¿cierto? Tenemos el eje de los sujetos, o sea, el eje personal, que es el que va de arriba a abajo, o de abajo arriba, pues, como lo quieras ver así, es el vertical, y el eje horizontal. Este eje horizontal, que es el eje material. Fíjate bien. Entonces, bajo esta perspectiva, tengo mínimo que considerar 2 ejes. El eje personal es el eje de los sujetos, ¿sí? Que tiene que ver con cómo respondemos a estas preguntas, a quién se educa y quién educa. A quién se educa y quién educa. Y tenemos el eje personal. ¿Cuál es el eje personal? Es el sujetos. ¿A quién educa y quién educa? Es el que va vertical. Y el horizontal sería el eje material de los recursos y de los contenidos. Es decir, tiene que ver con cosas, no con personas. ¿Sí? Vamos a dejar esa distinción hasta ahorita aquí porque nos es útil. Ver que en el ámbito de lo pedagógico, perdón, tenemos al menos 2 tipos de 2 categorías, vamos a dejarle así, la categoría de los sujetos, la categoría de las cosas. Fíjate. Entonces, desde el punto de vista del modelo pedagógico, no podemos asimilar a una persona como una cosa, porque claramente están en ejes distintos.
Pero si tú observas entonces, a partir de la interacción de estos dos ejes, se me forman cuadrantes muy cartesianos, como un plano cartesiano, maestro. Entonces, yo tengo aquí este plano cartesiano, que en realidad me puede servir como un mapa, como una guía de lo macro, de lo meso y de lo micro. Es decir, atendiendo a estas preguntas, yo puedo generar mi planeación, ¿sí? Mi planeación, mi secuencia didáctica, ¿sí? O también mi plan de estudios. Entonces, si tú te fijas, esto es un mapa, ¿cierto? En general, la manera como tú contestes estas preguntas te va a generar, ¿sí? Un esquema, un bosquejo, ¿sí? Que en la medida en que lo contestes de una manera más específica, más mm, puntual, ¿sí? Te va a generar una guía mucho más completa para tu acción. Y vemos que en el origen, ¿a qué tenemos? ¿Qué tenemos en el origen? En el centro de este mapa. ¿Qué tenemos, maestros? ¿Qué es esto de las concepciones de cultura, sociedad y hombre? ¿Qué es? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama, maestros? ¿Cómo se podría llamar a esas preguntas? ¿Son preguntas de qué tipo? Las del centro, en el solecito. ¿Qué tipo de preguntas son esas? Maestra Carla. Maestra Gema, maestro Alejandro, ¿qué tipo de preguntas pueden ser? ¿Serán preguntas sociológicas? ¿Serían preguntas físicas? ¿Serían preguntas de qué tipo? ¿Filosóficas? Son preguntas Ok. filosóficas, ¿cierto? Sí. Entonces, los principios filosóficos son el corazón de tu modelo pedagógico. Y ahora sí, ¿sí? Si tú te fijas, las preguntas básicas que te generan tu eje de persona es ¿a quién educas y quién educas? Son las preguntas básicas en el eje personal. Y en el eje material, maestros, ¿cuáles son las preguntas básicas? ¿Con qué ¿Y qué y qué? Es ¿con qué educas? ¿Y, y qué? educas? Ajá. ¿Sí está claro o no? ¿Qué enseñas o qué? ¿Sí está claro o no? Contenidos, el qué. Los recursos, el con qué. Si tú te fijas, es bien claro y realmente, si tú contestas esas preguntas, estás contestando varios de los apartados básicos que tiene que tener una planeación, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, en realidad, tú tienes que tener bien claro cada vez que entres al aula o cada vez que diseñes una política pública o cada vez que tú estés diseñando, por ejemplo, la currícula, estas preguntas son básicas, ¿de acuerdo? Ahora, desde el punto de vista de un estudioso de las teorías pedagógicas, lo interesante es cada vez que tú leas un autor o te enfrentes a un modelo, contéstalas. O sea, desde lo que me están diciendo, desde esta teoría, ¿a quién se está educando? ¿Sí? ¿Cuál es su concepción de persona, de hombre? ¿Cuál es su concepción de cultura? ¿Sí? ¿Qué tipo de sociedad se quiere crear? ¿Sí? Ahora, si tú te fijas de esas 4 preguntas básicas,
quién, a quién, con qué y qué, se forman una interacción. Es decir, de la interacción entre qué enseño y a quién, surge el para qué. ¿Para qué le enseño esos contenidos a los alumnos? ¿No? De la interacción de los contenidos del qué con el quién es cuándo, ¿sí? El orden, la secuencia, ¿sí? De la interacción del docente con los recursos surge el método, el cómo, ¿sí? ¿Cómo lo van a aprender? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Sí? De la interacción de los recursos, del con qué y de los sujetos en la parte a quién, ¿sí? Es el ámbito de la evaluación, ¿sí? Cómo trabajaron con, qué se logró, ¿sí? ¿Está claro? ¿Ustedes ya ahorita creen que podrían ustedes contestar estas preguntas de lo que sucede en su aula? O sea, ¿qué esperan que ellos aprendan? ¿Con qué trabajan? ¿Sí? ¿Qué se logra? ¿Cómo se miden los logros? Es la parte de la evaluación. ¿Sí? ¿Cómo es que tú logras que ellos hagan? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Tú ya podrías contestar estas preguntas? ¿O crees que necesitarías más tiempo, más análisis para poder hacerlas? Ujú. Porque de hecho, en eso va a consistir la tarea, en que ustedes sean capaces de llenar este mapa, con lo que podría ser construir su modelo pedagógico que refleje su aula. ¿Podrían intentarlo? ¿O quieren ver cómo lo han, de alguna manera, cómo lo han hecho los grandes teóricos de la humanidad? ¿Sí? Cómo desde ciertas teorías se pueden ir contestando estas preguntas. Los voy a mandar para que lo puedan llenar eventualmente. Ya se los mandé al grupo. Por ejemplo, cómo los diversos teóricos, cómo desde cierta corriente pedagógica se han contestado de manera diferente las preguntas. Entonces, se generan distintos ambientes de aprendizaje, dependiendo de la manera como tú respondas a estas preguntas. ¿Cierto? Porque tiene que ver con la orientación que tú le das a lo que pasa. Entonces aquí tenemos el primer mapa, ¿cierto? Ese te va a dar una descripción del tipo de salón, del tipo de alumno que se está formando, de la gestión del aula que se está generando y también del concepto y constructo del docente. ¿Te fijas? Es decir, que no está retratando una realidad diferente o un aspecto de la realidad distinta, dependiendo desde nuestro marco filosófico en el que nos movemos. Si movemos el marco, movemos el modelo. Es lo que te quiero dar a entender. Efectivamente, si nosotros movemos el marco, movemos el modelo. ¿Por qué? Porque parten de concepción de hombre distintas, de concepciones pedagógicas diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos el modelo pedagógico tradicional
contemporáneo porque todavía se da, ¿cierto? Es decir, la escuela tradicional sigue estando, no se ha ido y yo creo que ni se irá. ¿Por qué? Porque refleja un aspecto de la realidad. No es completo, es perfectible, pero ahí está, ¿cierto? Entonces, este modelo todavía subsistirá en alguna medida 2026 en México o ya es cosa del pasado, es cosa de los libros de historia de la educación. ¿O ustedes creen que todavía hay por ahí partes de este modelo andando o ya no, ya murió? ¿Qué opinan ustedes? ¿Los escucho? Yo creo que mucho del modelo sigue porque, por ejemplo, quien ahorita enseña, pues se formó con ese modelo. Entonces no puede escapar de él por mucho que estudie ahora o se intente formar de nuevo, como que esa parte está en él. Ujú. Es decir, en realidad, queramos o no, muchas veces no aceptamos, lo negamos, pero sigue estando allí, ¿no? Como dijeron, y al despertar, el monstruo seguía allí. Entonces, ¿en qué medida esto está presente? Pues si nosotros tenemos una lectura de la escuela como un espacio solo de asimilación cultural, un espacio de replicación de lo ya dado, entonces el modelo tradicional es el que funciona. Y tanto es así que fue el primer modelo que surgió en el contexto de los gremios. Si tú ves la historia de la educación que has analizado, muchas veces unas de las primeras escuelas que surgieron fueron las gremiales. Es decir, ¿cómo vas a aprender carpintería? Pues yendo con el maestro carpintero. ¿Cómo vas a aprender pintura? Pues yendo con el maestro a pintar. ¿Cómo vas a aprender cualquier oficio? Pues yendo con el maestro A. Entonces, desde ese punto de vista, donde se quiere perfeccionar una visión en la cual ya está lo que has que hacer, solamente tienes que dominar la ejecución de lo dado, pues el modelo tradicional haya estado, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué presupone? Que la escuela es un espacio de instrucción. Entonces aquí hay un componente que es eminentemente centrado en lo que el maestro va a decir, porque es un modelo de instrucción para reproducir la sociedad dominante. Es decir, en ese sentido de replicación cultural, ¿sí? Es decir, tenemos que replicar la misma manera de pensar. No que piensen por sí mismos, digámoslo así, sino que aprendan o sea, ya están las preguntas contestadas de antemano. Solamente tengo que aprenderme las respuestas correctas. No se trata de generar nuevas preguntas, ni mucho menos con cuestionar las respuestas, ¿no? Sino aprenderse las respuestas, porque ya hay buenas respuestas para todo. Entonces, digamos que parte del hecho de pensar que el paradigma sigue funcionando. Es decir, estamos en un momento en el que lo mejor que podemos hacer es aprendernos las respuestas que nos dan. ¿Por qué? Porque son muy buenas. Vamos a verlo así, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensamos que el alumno tiene que, más que generar, replicar. Entonces, la respuesta es, ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué contenidos? Legado cultural de la sociedad, conocimiento acumulado, es decir, lo ya dado. Aquí se hace, obviamente, en lo tradicional, mucho énfasis en lo ya construido, en lo ya dado, como en el saber, y ese saber ya está, pues, fijo. Más que crear un nuevo saber, es atesorar el ya. Y entonces tiene un alto componente
pues tradicional en el sentido de conservar. De lo que se trata es de conservar, ¿sí? Dichos en términos más crudos, replicar, ¿sí? Ser como tú, ser como él, ser como el maestro, ser como el papá, ser como, ¿sí? Ser como el ya hecho, ¿sí? Entonces, ¿a quién se pretende formar? A un sujeto, en cierto sentido, receptor. A eso se refiere con pasivo, receptor del conocimiento. ¿Sí? Yo ya te voy a dar lo que te tienes que aprender. Ya, te lo doy acabado. Nomás apréndetelo. Nomás recítatelo. ¿Sí? Entonces, en el sentido de la tabula rasa. Entonces, llegan en blanco y se van llenos. Entonces, esa es la idea, ¿no? Verlos como un recipiente. Sí, es la famosa educación bancaria que tú ya conoces de Paulo Freire, ¿no? En ese sentido, es una crítica, es decir, es ver como algo que tienes que llenar, no como algo que hay que encender. Entonces, si tú ves al alumno como alguien que hay que llenar de conocimiento, en ese sentido te estás cargando más hacia lo tradicional, ¿sí? Y en ese momento, ¿quién eres tú como docente tradicional? Pues el modelo a imitar, la autoridad, ¿cierto? Entonces tú te conviertes, ¿sí? En ese modelo. Es decir, estás centrado en el maestro, estás centrado en el libro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que desde la Edad Media, que es cuando tenemos nuestro concepto tradicional de escuela en Occidente, parte de la Edad Media. Entonces, tú sabes que en particular, generalmente las escuelas eran asociadas con la iglesia, ¿no? Que eran los que tenían las bibliotecas, o los reyes también podían tenerlas, ¿no? Pero, digamos que era una biblioteca pública o era una biblioteca de un rey, ¿cierto? Eran los que tenían poder y tenían dinero para tener libros. Pero entonces había muy pocos libros. Entonces, el que tenía el libro es el que tenía el poder. Y en cierto sentido, pues nomás había un libro. ¿Y quién tenía el libro? El maestro. De ahí surge la necesidad de dictar. Por eso se decía dictar cátedra, en el sentido en que solamente hay un libro. Y entonces, si vamos a estudiar Aristóteles, necesitamos, ¿sí? El texto de Aristóteles. Pero en principio solamente tenemos un libro. Entonces hay que dictar lo que dice el libro. Y después hay que reflexionar sobre lo que dice el libro. Pero entonces está centrado en el libro y el que tiene o detenta la interpretación sobre el libro es el maestro. ¿Sí? Entonces está centrado en el maestro como el ostentador del conocimiento, porque es el que tiene el libro y tiene acceso al libro y por lo tanto interpretarlo. Entonces eso está, como dirían, asociado a condiciones materiales. Había pocos libros. Ahora, no tiene tanto sentido centrarnos en el dictado del libro, porque en teoría todos tienen libro, todos pueden y todos podrían leer el libro. Entonces ya no tiene tanto sentido el dictar. Sin embargo, sabemos que buena parte de la clase, de muchas clases, están centradas en transcribir lo del libro a la libreta. No estoy diciendo, muchas veces dicen resumen, pero el resumen es un proceso un poco más activo, pero muchas veces se piden que copien. Copia en la página 13 a tu cuaderno, ¿cierto? Sin que le falte ni una coma. Pero si ya está el libro ahí, mejor sería leerlo y debatirlo. El problema es que antes de entrar a debatir, necesitabas tener el texto y leerlo, sino cómo lo ibas a debatir. Entonces, fíjate cómo estamos anclados en ciertos procesos que ahora ya no tienen sentido. Ya no tiene tanto sentido el dictar porque ya todos tenemos libro.
Lo que tenemos que hacer es leer y discutir lo que está en el libro, más que transcribirlo. ¿Sí me estoy explicando? A veces tenemos cosas que tenían un porqué anteriormente, pero ahora ya no se justifican y las seguimos haciendo como si se justificaran. No sé si hasta aquí me estoy explicando. ¿Sí? Sí, maestro. Entonces, propósito, ¿para qué? ¿Para qué enseño? Para que se desempeñen en un papel en la sociedad acorde a sus actitudes individuales. Entonces aquí se tiene idea de que hay que decir, ¿para qué vienes a la escuela? Pues para ser alguien en la vida. Esa es la idea, ¿no? Para ser alguien, para ser alguien en la vida. Entonces, anteriormente se tenía esa idea. Hijo de pintor, pintor será. Hijo de carpintero, carpintero será. ¿Cierto? Como esa idea de la pertenencia al gremio, ¿no? Sí, estamos hablando de contextos en donde la movilidad social era muy limitada. ¿Cierto? Entonces, de hecho, si tú querías cambiar de profesión, es una apuesta muy riesgosa. ¿Por qué? Porque para empezar no vas a tener las herramientas, ¿cierto? Entonces, no nomás es de que yo me quiero cambiar de profesión. Pues cuidado. ¿Por qué? Porque implica un hecho de romper con la tradición familiar y con el gremio que te protege o te guía. Algunos dirían que te explota, bueno, pero esa es otra visión, ¿no? Pero en ese sentido, es dejar de ser de ese grupo. Sí, entonces en esa idea de que ya hay una cierta predestinación, ¿cierto? Ya tienes que tener un papel y ese papel ya está como de antemano dado, ¿sí? En esta idea tradicional, ¿sí? Digamos que todavía se ve, por ejemplo, en China la idea de las aptitudes académicas. Entonces te hacen un examen y a partir de ese examen ya te dicen, bueno, tú vas a ser bueno para esto, tú vas a ser bueno para aquello, tú vas a ser bueno para eso. Y ya, ¿no? De acuerdo a tu actitud. Eres apto para esto, tú eres apto para la academia, no, o no eres apto para la academia. Entonces ahí se tiene esa idea preformada de, más que de formar, entonces como decir, voy a aprovechar lo que tú ya tienes, en el sentido de, para eso eres, para eso has, ¿sí? ¿Sí? Y tiene poco margen hacia la exploración individual, sino más bien la idea de que tú naciste con ese don, desarrollalo nada más. ¿No? Pero no, no es de que explora cuál es tu, no, o sea, ¿no? O qué es lo que tú quieres hacer, ¿no? ¿Qué legado cultural de la sociedad? El conocimiento acumulado. Es decir, se le da más fuerza a lo ya dado que a construir algo nuevo. Y esto es algo muy importante, la secuenciación, la idea de que todos al mismo tiempo, ¿no? Aquí no hay concepto de ritmos de aprendizaje, eso no existe, sino la idea de que todos los niños de 3 años, así, todos los niños de 4 años, así, todos los niños de 5 años, así. Y más aún, ni siquiera a veces era en ese sentido, sino al ritmo que impone el maestro, ¿cierto? Todos al mismo tiempo, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? Al ritmo que imponga el maestro. Porque está centrado en el que enseña, no en el que aprende, mucho menos en los intereses, eso se da por descontado que no. ¿Quién? El maestro como el modelo militar, como aquel que ostenta el conocimiento, que impone el orden, impone a través de una jerarquía. Entonces, todo esto tiene una idea de jerarquía, ¿sí? Y se da a través de el monopolio del uso de la palabra, por ejemplo, ¿no? Como van a ver ustedes mismos con Freire. ¿Cómo? El método. Un método o métodos centrados en el maestro, ¿cierto? La exposición verbal, la demostración en el hecho de el maestro hace, el alumno más bien replica, ¿no? La idea es transmitir el conocimiento más que generarlo.
transmitirlo, ¿sí? ¿Con qué? Particularmente está centrado en el texto. Entonces, la idea del libro de texto como una fuente del conocimiento, ¿cierto? Más que como una herramienta para plantear situaciones o un pretexto para generar interacciones. No, la idea es de la información está en el libro, búscala. Es decir, el conocimiento ya está escrito. Es como esa idea de que todos los problemas de matemáticas ya tienen solución. Hay que buscarla en la parte de atrás del libro, ¿no? ¿Sí? Entonces, más que generar nuevas preguntas, es tener las respuestas a las preguntas ya dadas. Y más aún, o sea, las respuestas ya están dadas, no las tienes que inventar tú. Entonces, digamos que está más acotado la cuestión de la creatividad, de la innovación, de la creatividad, en el sentido que es más importante replicar o dar la respuesta correcta a generar una nueva respuesta, o mejor aún, generar una nueva pregunta. ¿Por qué? Porque se tenía esa idea de que es mejor conservar que generar algo nuevo. ¿Sí? ¿Sí? Mejor aprendo a pintar como el maestro, y ya decían, ya que dominas la técnica del maestro, puedes innovar, pero está basada en la repetición, en replicar, ¿cierto? Pero entonces ahí está el componente. La pregunta es si el componente creativo, esa es una muy buena pregunta, el componente creativo está supeditado en cierta medida a lo ya dado. O sea, se puede ser totalmente creativo sin tener una base, o ya la creatividad implica cierto dominio de los fundamentos. Pero esa es una pregunta para más adelante, ¿no? Pero aquí la idea es que más que innovar, más que crear, es replicar. ¿Sí? Evaluación. ¿Qué se logró? Que el alumno reproduzca el contenido tal y como lo dice el maestro. Es decir, que el alumno sea capaz de contestar las preguntas que hace el maestro de acuerdo con las respuestas que él espera. ¿Cierto? Cuando alguien se te sale de ese marco, caray, pues no lo había visto así. ¿Cierto? Pero entonces, generalmente tendemos a evaluar de acuerdo a la conducta esperada o al producto esperado, ¿no? ¿Cierto? Pero entonces, ¿en qué medida reproduzca el contenido tal y como lo dice el maestro? Entonces, ponemos palomita. Entonces, con este breve, somero análisis, ¿alguien de ustedes tiene algo de tradicional en su aula o ya, digamos que la educación tradicional ha muerto en su aula o algo se conserva? ¿Los escucho? ¿Alguien es totalmente tradicional o alguien ya no es tradicional en lo más mínimo? ¿O tenemos algo tradicional y algo ha cambiado? ¿Los escucho? Doctor, yo creo que conforme van pasando los años y van llegando nuevos programas, por decir nosotros que tenemos ya 30 años de servicio, no era lo mismo cuando empezamos con un nuevo programa. Ahora ya van 4 o 5 programas que hemos analizado y hemos trabajado con los niños, entonces siempre hay algo ahí que se nos queda de tradicional, pero conforme va evolucionando
los años también nosotros vamos actualizando todo y nos vamos actualizando en las nuevas tecnologías. Entonces, sí, vamos renovando cosas. Ajá, gracias, maestra Aide. Pues sí, mira, por ejemplo, ahora que usted habla de tecnologías, por ejemplo, lo que inventaron el Internet y ahora más aún la democratización del Internet a través de lo que fue Wikipedia, que muchos ahora ya Wikipedia pareciera algo superado, ¿no? Pero en su momento, antes de Wikipedia todavía estaba la Encarta. Ustedes sabrán lo que era la enciclopedia en carta, tener una enciclopedia en un disco y consultarle, ¿no? Ahí tú metías lo que querías buscar y te daba una respuesta, ¿no? Parecía como un nuevo oráculo, ¿no? El oráculo de Delfos pareciera que lo que le preguntaras ya iba a tener una respuesta. Bueno, pues ahora tenemos lo que llaman ahora la inteligencia artificial, que es nuestro nuevo oráculo, ¿cierto? Pareciera que cualquier cosa que nosotros le preguntemos nos va a dar una respuesta, sea buena, sea mala, como sea, pero te va a dar una respuesta, ¿no? Y entonces eso ha cambiado también un poco ya la concepción del maestro que tenían los alumnos como el que detentaba el saber en el sentido del conocimiento enciclopédico, ¿no? Anteriormente, pues el maestro tenía que hacer uso de la memoria y del dominio de su materia para poder contestar cualquier pregunta que le hicieran, ¿cierto? Pero ahora pareciera que con conexión a Internet y un chat GPT, cualquier alumno pone en aprietos a cualquier maestro, en el sentido de esa parte de es aquel que detenta el conocimiento únicamente. Entonces ya no tenemos una única fuente de información, a eso voy, sino que tenemos múltiples fuentes. De hecho, ahora el problema es que tenemos demasiadas fuentes de información y ahora ya nos es muy difícil diferenciar algo bueno, una fuente buena de una mala, una noticia verdadera de una noticia falsa. Ese es ahora el problema. Anteriormente, por default, nosotros decíamos, si viene en un periódico, pues digamos que es cierto, ¿no? Pero ahora resulta que ya hay periódicos que han cometido el error de tomar fuentes de Internet como si fueran, como si fueran válidas para dar una noticia. Es decir, no van a las fuentes originales, sino ven Internet, ven otras notas de Internet. Y entonces cuando se hace el rastreo, se ve que la nota fue inventada. En realidad nunca pasó el suceso. Entonces ahora ya eso ya cambió. Más que ser solamente receptivos, necesitamos que el alumno sea en buena medida crítico. ¿Por qué? Porque ya el acceso a la información, ¿sí? Plantea nuevos retos, pues. Ahora el reto ya no es solamente la memorización, la retención. ¿Por qué? Porque ya tenemos acceso casi inmediato a cualquier dato. Es más, estamos llenos de datos, ¿sí? Cada día se producen más libros de los que se pueden leer. Entonces ahora es aún más importante la pregunta, ¿qué y para qué leer? ¿Cierto? Entonces tenemos el modelo pedagógico de la escuela activa. A ver, ¿quién me puede decir cuál es uno de los principales referentes de la escuela activa? Entonces, a partir de esta lámina, después de la tradicional, todas estas ya son nuevas corrientes. El modelo pedagógico de la escuela activa, ¿dónde lo podríamos poner como parteaguas? A ver, díganme algún autor que ustedes identifican con el modelo pedagógico activo. A ver, maestras, ayúdenme. Yo sé que ustedes saben. ¿Quién podría ser? Maestra Carla, maestra Gema. Si yo hablo de escuela activa, seguramente a quién tengo que estudiar. Puede ser a Piaget. Podría ser a Piaget, ¿alguien más?
Maestra Carla, maestro Alejandro, ¿quién podría ser? Pues yo me imagino que al de la inteligencia emocional, ¿A Golem? sobre, Ajá. ajá, ¿A Goleman? sí, sobre el despertar el interés de los alumnos. Ándele. Ajá, interés de los alumnos. Entonces, maestras, maestro, ¿alguno de ustedes ha escuchado hablar de María Montessori? ¿Sí o no? Sí, Han escuchado Sí, hablar de las escuelas Montessori, sí, ¿cierto? De sí. hecho, hay jardines de niños que se llaman María Montessori. así es. Ajá. ¿Qué recuerdan de María Montessori ustedes? ¿Recuerdan algo? ¿Alguien ha leído alguna vez algo de su obra? ¿Conozcan algo de su método? ¿Nadie? ¿Por qué son famosas las escuelas Montessori? Bueno, yo, maestro, Así. yo tengo un compañero Ajá, que es de mi generación. Él es de primarias y él tiene una escuela Montessori. ajá, Y he observado en lo que él publica, ¿verdad? En su Face y en las pláticas que he tenido con él, él lleva mucho a los niños a lo que refiere a la realidad. ajá. Los pone a sembrar, o sea, muchas cosas que hoy que pues nosotros a lo mejor en preescolar, o sea, hablo de mi nivel, pues no lo hacemos más que trabajamos con las actividades, ¿verdad? Que nos marca nuestro programa o algunas actividades que nosotros podemos rescatar de algunos autores o algo, pero la escuela Montessori más que nada, ¿verdad? Yo observo mucho en él grandes aprendizajes en los alumnos porque los lleva a la realidad y llevan ese proceso, por ejemplo, que si van a hacer un huerto, llevan ese proceso de cómo preparar la tierra y siento que son aprendizajes que nos quedan grabados, ¿verdad? Y yo siento que ahora que fue lo de la pandemia, referí, nos hablaban, ¿verdad? Que las planeaciones fueran de acuerdo a la realidad y me acordé de la escuela que tiene él, de la escuela Montessori y nos decían que que les dejáramos actividades a los niños que hicieran en casa, pero que actividades que les dejaran gran aprendizaje. Si, por ejemplo, el papá es por decir, tiene una milpa, llevarse a su niño, ¿verdad? Para que él vea cómo cultiva la tierra, o sea, cómo se va dando, va creciendo ese producto, el que él sembró, maíz, frijol, no sé, ¿verdad? Y siento que la escuela Montessori, así como él la ha aplicado con sus alumnos, han tenido grandes aprendizajes. Entonces, yo platicando con él, ¿verdad? Él me decía, es que hoy en día el maestro quiere trabajar con pura tecnología artificial, ¿verdad? Entonces, cuando tú llevas al niño a esa realidad, adquieren mejores aprendizajes los alumnos porque se les quedan más grabados, ¿verdad? A que los tengamos con una hoja o con un proyector. ¿Verdad? Y siento que las escuelas Montessori nos dan grandes aprendizajes para nuestros alumnos. Muy bien. Entonces aquí la pregunta del para qué, ¿no? Para la vida, ¿no? Ese Para la vida. preparar Así para es. la vida y durante toda la vida es la esencia del método Montessori, pero si te fijas es algo de de las que se toman como parte de la paradigma de la nueva escuela, ¿no? Sí, De hecho, si tú te fijas, eso sale desde Montessori, bueno, y así de es. Crowley y otros más, pero vamos poniéndolo como Montessori, como como un método, y eso es muy importante porque ella, de hecho, le llamaba el método de la pedagogía científica. Entonces, eso es muy importante porque decía ella, bueno, todos los pedagogos anteriores se centraban en sobre qué es lo que se le debe enseñar al niño. Pero ella dijo, en este momento
a lo mejor lo más importante es cómo es que el niño aprende. Entonces, es importante Montessori porque dice, hay que centrarse en el niño. Entonces decía, una de las máximas de Montessori que a mí me encantan, es precisamente que te dice, no me miren a mí, miren al niño. Y eso es importante porque nos centra precisamente en lo que debe ser el objeto de estudio, que es el niño y cómo aprende el niño. Y eso anteriormente, acuérdate que era una de las dimensiones del perfil docente, sí, no quiero hacer promoción sobre eso, pero decía, el maestro que conoce a su alumno, cómo aprende y lo que debe, lo que debe aprender. ¿Se acuerdan? Que así decía. Esa era una de las dimensiones del perfil docente. Conoce a su alumno, cómo aprende y lo que debe Sí, aprender. así es. Eso estaba, y creo que esa parte estaba bien, ¿no? Porque es fundamental, ¿sí? O sea, a veces tenemos, maestro Alejandro, un gran conocimiento, un gran dominio de lo que debe aprender. Ok, o sea, dominas tu materia, por ejemplo, en el caso de usted domina la matemática, ¿de acuerdo? Pero a veces lo que usted siente que le falta conocer mejor es cómo aprende, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si tú te fijas, las preguntas estaban centradas en el alumno, cómo aprende y lo que debe aprender, ¿sí? Y en función de eso, es lo que tú tradicionalmente decimos, es lo que vas a enseñar, pero en realidad no es tanto lo que vas a enseñar, sino cómo vas a gestionar que se logre ese aprendizaje. Una de ellas es la enseñanza, en ese sentido es lo que tú vas a hacer para que él aprenda, ¿cierto? Por ejemplo, está Caleb Gaetano, que es uno de los creadores de las regletas, que él te decía, muy, muy tajante, decía, yo no enseño, yo solamente dejo que mis alumnos aprendan. ¿Ok? Esa sería parte de la escuela activa, porque las regletas son un material didáctico evidentemente activo, ¿cierto? Porque parte de la manipulación. Entonces, como tú ves, gran parte del énfasis que se le da en el modelo pedagógico es al docente como ese gestor, pero no es un gestor nada más así, sino que él diseña el material para que el alumno haga. Entonces, gran parte de él, de la labor del docente, va a ser diseñar el material adecuado, ¿sí? Y gestionar el ambiente de aprendizaje correcto. Entonces, si tú te fijas ahí, el maestro sí va a hacer cosas, pero muchas de las cosas que él va a hacer van a estar en la preparación del ambiente y del material. Es lo que ahora llamaremos en el diseño instruccional. Ese concepto tú ya lo conoces, el diseño instruccional. Entonces, en el diseño instruccional es donde tú vas a echarle todos los kilos. Pero en el momento del aula, tienes que aprender a dar el paso y dejar que ellos hagan. No quiere decir que tú no hagas, ¿no? Claro que sí vas a hacer muchísimas cosas, pero en ese momento tú lo que tienes que hacer es permitir que se dé ese ambiente para que el alumno interactuando construya. Y ahí ya nos estamos adelantando a otro modelo también, pero digamos que la génesis es esa, es la acción. ¿Estás de acuerdo? Y sobre todo yo creo, doctor, que los niños disfruten ese aprendizaje. Eso es uno de Disfruten. los componentes. Así es. Exactamente. Yo siento que es o sea, que el niño cuando le lleva a uno una actividad, el niño lo esté disfrutando, no lo veamos frustrado cuando esté haciendo esa actividad que yo llevé a cabo, sino que el niño lo vea como algo divertido, como algo que le está permitiendo adquirir esos aprendizajes, pero con gusto, y que el niño vaya a la escuela con gusto todos los días. Aquí está parte del método, por ejemplo, parte de las necesidades e intereses del alumno.
que eso es algo que se retoma, pero muchas veces no vemos de dónde se retoma eso. Pero eso muchas se retoma desde Montessori, en el sentido de que Montessori te decía, es que aquí no es que los alumnos hagan lo que quieran, no es eso, sino que quieren lo que hacen. Entonces, en ese sentido, el enfoque o la disciplina se va a dar en la medida en la que el alumno esté interesado y motivado por conocer. ¿Y cómo lo va a hacer? Porque está actuando. Entonces, en ese concepto o en ese momento, el alumno está aprendiendo y al momento en que está interaccionando con el material que tú ya previamente has diseñado y creado para él, el alumno se va a ver movido por su interés natural a seguir con la actividad, ¿cierto? Entonces, en ese momento se tiene que respetar el ritmo, ¿cierto? Por eso muchas veces, como una de las cosas que se trabajaban en la metodología Montessori, que han tomado las escuelas activas y los nuevos modelos en muchas partes del mundo, es lo de organizarse a través de lo que eran los centros de interés. El concepto de centro de interés, que ahora le llamaban el rincón de los cuentos o el rincón de la lectura, ¿no? Debe haber una parte de las matemáticas, una parte del conocimiento del medio, una parte de los instrumentos musicales, etcétera, ¿no? De hecho, Montessori, al hablar de preparar para la vida, hablaba de el rincón o el espacio de la vida cotidiana, donde el alumno, a través del autocuidado, va a prestarse, precisamente va a prestarse, o sea, va a prepararse para el aprendizaje de todo lo demás. De hecho, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en alguna escuela Montessori. Yo estuve en una escuela Montessori como observador, también como docente un poco, pero digamos que observar cómo trabajan con los niños pequeños y lo maravilloso es que desde pequeños a los niños, no como un castigo, no como nada, sino como parte del mismo proceso de la vida, los niños aprenden a recoger el momento donde están. Entonces, por ejemplo, si comen, no van a hacer lo siguiente si no limpian su plato y limpian su mesa, ¿sí? Y entonces, si tú tiras algo, lo levantas. Y no lo levantas por castigo, sino porque es más fácil trabajar en un entorno limpio que en un entorno sucio. Y entonces, a partir de precisamente ese autoconocimiento y ese autocuidado, que va surgiendo la idea de la disciplina. Está interesante, entonces, como parte de las actividades que yo les propongo, es que vean la película de María Montessori. Precisamente, María Montessori, una vida dedicada a los niños. No sé si alguien ya la ha visto, ¿no? ¿Nadie la ha visto? No, no, No. no. No, Entonces, les voy a mandar el link para que la puedan observar. Se los voy a tratar de mandar en español. Si no puedo mandarse en español, por lo menos va a ser subtitulada. Pero es una película muy bonita, muy entretenida además. Pero para que entiendas precisamente cómo surge el método Montessori, ¿sí? Y que veas lo que hay detrás precisamente de esa filosofía Montessori. Porque muchos no lo saben, pero ella tuvo una formación científica, una formación incluso de ingeniería y una formación filosófica, ¿sí? Y a partir de ahí, ella desarrolla su método. Para empezar, ella fue la primera mujer que se graduó como médico en la Universidad de Roma. Entonces tiene una formación científica como tal, a pesar de que no la querían en la escuela, ¿no? Pero además de eso, teóricamente era una mujer muy brillante. De hecho, ella tiene una categorización de las patologías mentales a la par de la que hizo Sigmund Freud. Ella hizo su propia categoría porque ella era, digamos, psiquiatra, y de hecho, por ser psiquiatra, entró al contexto del trabajar con niños con discapacidad mental.
y de hecho con ellos desarrolló el método. Entonces decía María Montessori, si mi método ha logrado que los niños que decían que no iban a hacer nada lean y aprendan mejor que los que se consideran normales, la pregunta es, ¿qué no hará este modelo con los niños, con todos los niños? Entonces, esa es la idea, es decir, el modelo, dice María Montessori, funciona. Y funciona porque está centrada en el estudio del niño. De hecho, tiene una frase que dice, el niño es el maestro del hombre. O sea, evidentemente era filósofa también, tenía un doctorado en filosofía, pero entonces ahí de lo que te está hablando es que hay una construcción, ¿sí?, de lo humano a partir de la libertad. Entonces ahí tenemos también ese componente de la libertad que es fundamental en la apropiación de la persona según Montessori. Entonces, por eso, si no hay libertad, entonces no va a haber un aprendizaje genuino, porque no estás, o sea, tú quieres, ¿qué quieres crear? ¿Hombres libres? ¿Sí? ¿O esclavos? Entonces, en ese sentido, dice, respeta al niño. ¿Sí? Porque de hecho, el niño es digamos que el niño realmente es aquel que se involucra totalmente en el acto de aprender. De hecho, decía una de las máximas de María Montessori, es lograr que ellos se comporten como si tú no estuvieras ahí. Es decir, que ellos mismos, motivados por ese autodescubrimiento, seguirían trabajando. Es decir, la idea es que el material está tan bien diseñado que el niño no va a querer dejar de trabajar. Y si en un momento deja de trabajar, va a tomar otra cosa. Por eso están los centros de interés. Entonces, ahí es el momento de respetar su ritmo y de respetar, ¿sí?, su momento. Pero entonces, todo eso está basado en una disciplina, pero es una disciplina que va de lo interior hacia lo exterior. No es coercitiva, que no es una autorregulación. Y entonces, necesito que vean esa película, me comenten cuál es su impresión, y ahora lo que tendrían que hacer cada uno de ustedes es este esquema, este mapa pedagógico, con estas preguntas, ustedes los tendrían que llenar de acuerdo con cada una de las siguientes teorías. Es decir, vamos de cierta teoría o lo que ustedes llaman, sí, teoría del aprendizaje, ¿sí? Vamos a generar un modelo pedagógico. Es decir, respondiendo estas preguntas a la luz de su teoría, como dijimos aquí. ¿Está claro? ¿Sí? Por ejemplo, ya teníamos el modelo tradicional y aquí tenemos el modelo de la escuela activa de María Montessori. Nos faltarían algunos otros modelos básicos. No sé si quieran que yo se los asigne o quieren ustedes elegirlos. ¿Yo se los asigno? ¿O voy diciendo y ustedes me dicen? Por ejemplo, el que sigue es el modelo desarrollista, que sería básicamente Jean Piaget y los derivados de la escuela francesa. ¿Alguien quiere a Jean Piaget, que es escuela desarrollista? Yo, doctor. ¿Quién dijo yo? Aide. Aide. Entonces queda Aide. Usted lo que tendría que hacernos es mostrar cómo la teoría desarrollista, las teorías de Jean Piaget contestarían, o cómo se contestaría estas preguntas a la luz de esa teoría. ¿Está claro? Sí, doctor. Eso es para Aide. Ahora, el otro es el histórico-cultural, que como ustedes saben sería ¿quién? Principalmente histórico-cultural, ¿de quién estamos hablando? Que en realidad no es que se oponga a Jean Piaget, sino que lo complementa. ¿Quién podría ser?
¿Le suena? Vygotsky. Exactamente. ¿Quién lo dijo? La maestra Gema, ¿verdad? Sí. Vygotsky, exactamente. Entonces, a la luz de Vygotsky, ¿cómo se contestan esas preguntas? ¿De acuerdo? Sí, Muy bien, maestra Gema. yo. Entonces, la maestra Gema las contesta como Vygotsky, la maestra Aide como Piaget, ¿cierto? Y nos falta la maestra Carla y el maestro Alejandro. ¿Cómo quieren? Maestra, el que sigue sería el modelo de la pedagogía crítica, que bueno, eso ya está, ya se sabe mucho, porque eso viene en el libro, ¿no? Y en cada consejo técnico lo ven, pero bueno, la pedagogía crítica, ¿quién quiere contestarlo en el paradigma de quién? Ustedes saben quién es el que toman siempre. ¿Quién es? ¿De la pedagogía crítica? ¿La pedagogía del oprimido? De ayer, Es Paulo se Freire. me fue. Paulo Freire, Paulo ¿verdad? Freire. Pablo. Ajá. Ajá. ¿Quién quiere la pedagogía crítica? ¿Carla? ¿Maestra Carla? ¿Sí? Bueno, la maestra Carla. Y el maestro Alejandro. Maestro Alejandro. ¿De acuerdo? Usted podría intentarlo contestar a raíz de la teoría de las inteligencias múltiples. Sí, ¿Le parece bien? sí me parece bien. Ok. Entonces, para resumir, queda, no hay que leer, sino ver la película. Ya, una vez que vean la película, de manera natural ustedes van a querer ir a devorar los libros de María Montessori. Yo les puedo pasar algunos de esos libros, ¿sí? Y ver la película, la vamos a comentar, y van a contestar o van a llenar la guía pedagógica del modelo pedagógico de acuerdo con las teorías, en el caso de la maestra Aide, con las teorías de Jean Piaget, bajo el paradigma desarrollista, la maestra Gema, bajo el paradigma histórico-cultural de Vygotsky, la maestra Carla, desde el punto de vista de la pedagogía crítica de Paulo Freire, y el maestro Alejandro, desde el punto de vista de las inteligencias múltiples. ¿Está usted de acuerdo? ¿Todos? Sí, Sí, está bien, de doctor. acuerdo. Sí, Muy doctor. bien. Perfecto. Entonces nos veríamos el próximo jueves. Sí. ¿Cierto? Muy bien. ¿Alguna duda? No, doctor. En el Bueno, transcurso ya habrá dudas. exactamente. Muy bien, Si hay dudas, entonces, es bueno. exactamente. Es señal de que vamos avanzando, dijo Sancho Panza, ¿no? Así es. ¿No? Ok, entonces, les mando el link de la película para que la puedan observar. Ahora, este fin de semana pueden deleitarse con esa película. No, fuera de relajo, sí está entretenida, ¿eh? O sea, no es un documental, sino es una película basada en la vida de Montessori. Está bastante interesante. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces nos vemos. Suerte. Bueno, Hasta luego. Hasta hasta luego, luego. doctor. Bye, Noches. bye. Buenas noches. Bye, buenas noches. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Bye. Adiós a todos. Adiós. Hasta luego. Adiós, adiós, hermana.